yo le voy a suplicar que en su Biblia usted busque, por favor, el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, así que si usted quiere, puede comenzar de atrás para adelante, de atrás para adelante. El último libro de la Biblia, el libro número 66, el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer el versículo del 1 al 7. Vamos a leer estos textos para darle fundamento a lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Les comparto que desde ya días el Señor ha puesto en mi corazón que desarrolláramos este tema, un tema tan hermoso, porque créame que esto nos da esperanza de que nosotros vamos a morar en un lugar muy diferente a esta tierra. Esta tierra es una tierra que adolece de muchas maldiciones como consecuencia de los pecados que nosotros hemos cometido ante nuestro Dios. Y cada pecado que nosotros cometemos ante nuestro Dios, por supuesto que trae maldición a la tierra, y esas son las razones por las cuales hoy en día la tierra adolece de este tipo de situaciones, de la maldad de los hombres. Pero vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, y como se nos ha enseñado, siempre lo vamos a hacer con la reverencia que corresponde. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra dice así. Apocalipsis 21, del 1 al 7, para los que se van agregando. Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existirá más. Mire qué bonito lo que dice, pero ¿qué más dice el versículo más adelante? El versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice el apóstol Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por tan hermosas promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Suplicamos, Espíritu Santo, que sea usted exhortando nuestro espíritu, que sea usted hablando a nuestro corazón, para que nosotros podamos aferrarnos a las promesas venideras y así poder caminar en santidad. Guíenos en este momento, se lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Le suplico que se pueda acomodar ahí, y una vez más, si tiene cómo compartir, le suplico que por favor pueda compartirlo ahí con los hermanos, con sus amigos en su Facebook, para que podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Bien, el tema que desarrollaremos es la Nueva Jerusalén. Entonces recién leímos Apocalipsis capítulo 21, los versículos del 1 al 8. Y estos versículos, estos 8 versículos o 7 versículos que leímos, introducen algunos aspectos que nosotros debemos considerar cuando hablamos sobre la Nueva Jerusalén. Entonces, si nosotros queremos encontrar a detalle la descripción completa de cómo será o cómo es la Nueva Jerusalén, nosotros debemos leer Apocalipsis desde el capítulo 21, del versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Entonces, para entrar en detalle, la primera pregunta que nosotros tendremos que hacernos es: ¿qué es la Nueva Jerusalén? Esa es la primera pregunta que vamos a responder esta noche. Y para ello le voy a suplicar que me escuche con atención allí donde está. Yo voy a tratar de ir leyéndole los versículos para tratar de avanzar lo más rápido posible, y si usted desea, más adelante podemos repetir el audio o la predicación, porque allí en el Facebook quedará grabada. Pero vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 2 al 3. Este versículo dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice nuestro Señor Jesucristo, yo os lo hubiera dicho.
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir que el apóstol Juan, en el capítulo 14, en el Evangelio, precisamente él está contestando la pregunta de ¿qué es la Nueva Jerusalén? En este momento estamos tratando de hacer el enlace de algunos versículos para darle fundamento a la palabra de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesús está hablando en el capítulo 14, Él está refiriéndose a que Él es el camino al Padre. Él es el único camino de salvación. Si alguien quiere ir al cielo, únicamente puede ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nota la tristeza en sus discípulos en ese momento que les estaba enseñando, Él trata de darles una esperanza y les dice, señoras y señores, yo me voy. Pero no crean que me voy porque los dejo simplemente, sino que voy con propósito, voy a prepararles un lugar para que en ese lugar donde yo estaré, ustedes también en el futuro puedan estar conmigo. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 2 al 3. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo está respondiendo la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Pues es un lugar que Dios ha preparado para todos los creyentes de todas las edades. Entonces, la Nueva Jerusalén es literalmente el lugar donde habitaremos todos los hijos de Dios, los creyentes de las promesas del Antiguo Testamento, la iglesia y todos los santos que no se dejen poner el sello en la tribulación. En resumen, todos los creyentes de todas las edades habitaremos la Nueva Jerusalén, el tema que vamos a estar desarrollando esta noche. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la palabra de nuestro Dios, nosotros encontramos que en la Biblia, al referirse a la Nueva Jerusalén, la Biblia se refiere de varias maneras. Una de ellas es la Nueva Jerusalén. Otra forma en la Biblia, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que se le llama también el tabernáculo de Dios. A la Nueva Jerusalén también se le llama la ciudad santa. A la Nueva Jerusalén también se le llama la ciudad de Dios. A la Nueva Jerusalén también se le llama la ciudad celestial. También se le llama la ciudad cuadrangular, porque curiosamente Apocalipsis describe que es un cubo perfecto. Mire qué hermoso ese detalle. Así también se le llama con la Nueva Jerusalén, se le llama la Jerusalén celestial. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de nuestro Dios, encontramos que en la Biblia varios versículos, varios pasajes hacen referencia a la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, podemos decirlo así rápidamente, Gálatas capítulo 4, versículo 26, en Hebreos 11:10 también encontramos referencias acerca de la Nueva Jerusalén, en Hebreos 12 del versículo 22 al 24 habla sobre la Nueva Jerusalén, en Hebreos 13:14 habla sobre la Nueva Jerusalén, pero se describe con tanto detalle en Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el capítulo 22, versículo 5 de Apocalipsis. Es decir que en Apocalipsis, nuestro Dios dedicó 24 versículos que describen las características que tendrá la Nueva Jerusalén. Ahora bien, para ayudarnos a entender acerca de este tema, porque el versículo que leemos dice que la Nueva Jerusalén dice que va a descender del cielo de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo ha creado diversos métodos para nosotros los hombres, para que nosotros, por medio de la palabra, podamos estudiar estos temas que son tan hermosos, promesas tan bellas para nosotros como hijos de Dios. Y hay una rama que se llama la escatología, que la rama de la escatología es como una rama de la teología que trata acerca del estudio de los tiempos finales. Y por medio de esta rama, el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de poder comprender de que antes que nosotros lleguemos a este evento tan hermoso de gozar de la eternidad en este lugar llamado la Nueva Jerusalén, dice la Biblia que acontecerán ciertos eventos previos a este momento glorioso de la eternidad, a este lugar donde nosotros iremos a morar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña que antes que este evento maravilloso suceda de la Nueva Jerusalén, dice que primero sucederá lo que nosotros estuvimos hablando la semana anterior, que es el famoso rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, para el cual la Biblia nos enseña de que no hay fecha definida. No hay fecha definida. Dice la Biblia que será de repente. Si usted desea escuchar este mensaje del rapto de la iglesia, puede buscarlo en nuestra página de Facebook,
el lunes anterior, allí tocamos el tema del rapto de la iglesia. Entonces dice la Biblia que primero sucederá el rapto de la iglesia. Luego del rapto viene la tribulación, que son 7 años, dice la Biblia, 7 años. La tribulación. En tercer lugar, y lo digo así para que me sea más fácil de explicar, en tercer lugar dice que viene al cierre de la tribulación, viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así termina la tribulación. Hasta allí van 7 años en total. Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, dice que Él también inicia su reinado milenial. En consecuencia, dice que es un reinado donde Él va a gobernar con vara de hierro y será durante 1000 años. Es decir, el reinado más los 7 años anteriores suman un total de 1007 años, lo cual nos permite a nosotros decir que para que el fin del mundo suceda, tienen que pasar 1007 años después del rapto de la iglesia. Entonces, repito, antes de que nosotros gocemos de este evento tan maravilloso llamado la Nueva Jerusalén, primero será el rapto, luego la tribulación que dura 7 años, luego la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, luego el reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, luego al final del milenio, dice que habrá un evento también que se llama la última revuelta de Satanás, donde Satanás querrá engañar a muchos, y engañará a muchos, por cierto, pero nuestro Dios lo derrota y lo envía, dice, al lago de fuego, dice, por la eternidad. También se da el último evento donde se lo conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco, donde nuestro Dios juzga a los incrédulos de todas las edades. Entonces, pasados 1007 años, después del rapto de la iglesia y después de todos estos eventos que le mencioné, sucede este evento tan maravilloso donde dice que se ve descender del cielo de Dios, dice, la nueva Jerusalén, porque nuestro Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire qué hermoso las promesas que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos, para nosotros los que creemos en nuestro Dios. Y por eso nosotros leíamos Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 1, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Nos vamos a detener un ratito allí. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol? Que voy a hacer un pequeño paréntesis. El personaje que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis. Mire qué hermoso. Entonces, este Juan, el discípulo amado, este apóstol dice que en el capítulo 21, versículo 1, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Lo que él está queriendo decir es que, bueno, lamentablemente este mundo que ha sido contaminado y ha sido maldito a causa de nuestros pecados, lamentablemente así es, dice que tiene que ser destruido. Y para entender un poco más acerca del fin del mundo que ocurrirá pasados esos 1007 años después del rapto de la iglesia, quiero que se vaya conmigo a segunda carta de Pedro capítulo 3. Segunda carta de Pedro capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 7 al versículo 13. El apóstol Pedro, con la guía del Espíritu Santo, porque él es quien le reveló la palabra de nuestro Dios, al igual que Juan, al igual que todos los escritores de la Biblia, el apóstol Pedro, narra a detalle cómo será la destrucción de esta tierra, cómo será la destrucción de este mundo, cómo será el fin del mundo en segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Y mira lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice el apóstol Pedro, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, es decir, al final del milenio, y de la perdición de los hombres impíos, es decir, cuando se dé el evento del juicio del gran trono blanco, cuando sean condenados todos los incrédulos de todas las edades. Y ya les explico por qué estamos mencionando previamente esto respecto a la Nueva Jerusalén. Pero sigue el versículo, o leemos del decir nuevamente, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, la tierra será destruida. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para nosotros el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hasta ese versículo que hemos leído, sin lugar a dudas, el amor de Dios se ha manifestado con cada uno de nosotros. Tanto que Dios dio a su único Hijo para que Él viniera a rescatarnos de este estado de pecaminosidad y al nosotros arrepentirnos pudiésemos gozar de esta promesa tan hermosa que es gozar en la eternidad en un lugar que Dios ha preparado para nosotros llamado la Nueva Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué nosotros los hijos todavía pasamos sufrimiento en esta tierra, en este lugar que definitivamente nosotros vemos cuánto la maldad ha aumentado hasta este día? Pues bueno, la razón es, amados hermanos, de que lo que nuestro Dios quiere es que ninguna de las personas incrédulas hasta este día se pierdan. El amor de Dios es tan grande que nos alcanzó a nosotros, los cuales éramos viles, los cuales estábamos perdidos, condenados eternamente y para siempre. Mas aún así, nuestro Señor bendito nos alcanzó por su hermoso sacrificio en la cruz y ahora también nuestro Dios quiere que ninguna persona se pierda, ninguna persona sea condenada, todo lo contrario, que todos sean salvos. Y esa es la razón por la cual, a pesar de tanta iniquidad que existe hoy en la tierra, aún así nuestro Dios está prolongando estos días para que las personas vengan al arrepentimiento. Pero seguimos leyendo el versículo, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Mire cómo dice la Biblia: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, nuestro estilo de vida debe tener un propósito, y el propósito es que a través de la piedad, a través de la luz que nos ha alcanzado, que es de nuestro Señor Jesucristo, otras personas quieran imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, quieran venir a los pies de nuestro Señor. Y es por ahí que dice, cuando nosotros entendamos que hay una promesa, una esperanza, donde dice que Él ha preparado una morada celestial llamada Jerusalén, dice que nosotros, esta esperanza debe ser motivo suficiente para que nosotros busquemos la santidad. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es decir, una completa destrucción que nosotros leemos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 7 al 13, donde explica el apóstol Pedro a detalle cómo será destruida esta tierra actual para dar paso al cielo nuevo y a la tierra nueva llamada Nueva Jerusalén. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Qué bonito es lo que Dios ha preparado, porque en verdad nadie podrá quejarse de que las misericordias de Dios fueron manifestadas a nosotros los hombres. Todo lo contrario, Dios dice que se humilló tanto que se encarnó, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria que vino a esta tierra como del unigénito Hijo de Dios. Se humilló tanto porque Él no merecía, siendo Dios, no merecía humillarse de tal manera. Todo lo contrario, los que merecíamos condenación, los que merecíamos ser enviados por los siglos de los siglos al infierno, somos nosotros, porque somos personas pecadores. Más aún, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y esa vida eterna la pueda gozar en este lugar tan maravilloso preparado para sus hijos, llamado la Nueva Jerusalén. Entonces, hemos introducido acerca del tema de la Nueva Jerusalén hasta este momento, y nosotros podemos también hacernos una nueva pregunta hasta estas alturas del tema, que sería la segunda pregunta. Ya dimos respuesta a la primera pregunta, que es: ¿qué es la Nueva Jerusalén? Pues definitivamente la Biblia nos enseña que es un lugar que Dios ha preparado para todos los creyentes de todas las edades. Número uno. Número dos, la segunda pregunta que debemos hacernos que podemos hacernos al estudiar este tema es: ¿por qué debe ser destruida la tierra actual? Lamentablemente, esta tierra, amados hermanos, debe ser destruida porque la palabra así lo dice. Ahora bien, en la palabra nosotros encontramos todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Lo único que nosotros debemos hacer es pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad.
Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué es necesario que esta tierra sea destruida? ¿Por qué es necesario que este mundo tenga un fin? Pues bueno, cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que desde el principio de la creación, Dios había creado un lugar perfecto. ¿Se acuerdan del Edén en Génesis? Un lugar que era sin pecado. Pero esta tierra fue maldita a causa de nuestros pecados, a causa del pecado del primer hombre, de Adán y de Eva. Lamentablemente así fue. Entonces es necesario que esta tierra sea destruida porque ya fue corrompida. Así es, lamentablemente. Entonces sea destruida porque ya fue corrompida para dar paso a un lugar donde more la justicia perdurable de nuestro gran Rey. Es decir, un lugar acorde a su gloria, a su perfecta majestad, a la perfecta majestad de nuestro Señor Jesucristo, el cual es santo, santo, santo. Entonces, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, en el versículo 17, leemos lo siguiente: y dijo, y al hombre dijo, está hablando Dios, le dice al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, de primera mano nosotros podemos encontrar un principio bíblico que nos enseña que la tierra es maldecida a causa de nuestros pecados, como lo fue en el primer hombre creado en el Génesis. Entonces, a mayor pecado en la humanidad, mayor maldición hasta esta tierra. Nosotros pudimos ver hasta hace unos días, marchas pro abortos, es decir, marchas que tenían el propósito de promulgar el asesinato de inocentes, de niños que no tenían la potestad de poder decidir en sus vidas. Otras personas marchaban queriendo que el aborto fuera legal, por lo menos en muchos países, incluso acá. Muchos políticos se esforzaron para que esto se legalizara, es decir, para que se legalizara el asesinato de inocentes. Mire qué duro. Esto trae maldición a la tierra, esto trae destrucción. Estas son las razones por las cuales será necesario que esta tierra sea destruida. Podemos ver también nosotros en tiempos anteriores marchas que instaban a la inmoralidad sexual, como lo es esta famosa ideología de género, que busca la destrucción del hombre, la destrucción de la familia, la destrucción de la moralidad, es decir, que se aleje el hombre totalmente de Dios, y eso trae maldición a la tierra. Hoy nosotros dolemos de una famosa pandemia, la cual a mi parecer, hermano, usted puede sacar su conclusión, pero a mi parecer es un claro exterminio de adultos mayores, es decir, personas hombres que tienen maldad en su corazón han considerado que los de mayor edad ya no son personas necesarias para nuestra sociedad. Imagínense qué dolor, qué maldad, cuánta maldad existe en el corazón de los hombres que habitamos la tierra. Bendito sea nuestro Dios, que sus misericordias siguen vigentes para que las personas puedan venir al arrepentimiento y puedan gozar de la eternidad. Aparentemente este mundo no tiene freno de maldad, porque en estos tiempos dolemos de la operación de este misterio, de la iniquidad, donde Satanás está influenciando a tantas personas para que hagan tantos actos inmorales, tantos actos de maldad, de manera que el mismo hombre sea destruido y sea condenado. Podemos ver un país que ahorita está sufriendo graves consecuencias porque años anteriores promulgaban el aborto, años anteriores promulgaban la ideología de género, me refiero a Estados Unidos. Años anteriores incluso se habían apartado, habían prohibido que la Biblia se leyera en las escuelas. Años anteriores en Estados Unidos nos damos cuenta que incluso muchas de estos políticos prohibieron de que los pastores pudieran predicar con libertad la palabra de nuestro Dios, que pudieran predicar acerca del pecado. Hoy vemos un presidente que ha hecho todo lo posible por estar a favor de la vida. Vemos un presidente que ha hecho todo lo posible, por lo menos de manera pública, de estar en favor de la familia, de que el pueblo de Estados Unidos vuelva a los principios de Dios, pero la gente se ha rebelado contra Dios y hoy está sufriendo las consecuencias por haberse alejado de nuestro Dios. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Amados hermanos, lamentablemente sucede de que si nosotros nos alejamos de Dios, nosotros mismos estamos maldiciendo nuestra vida, estamos maldiciendo nuestra familia, y por eso nosotros sufrimos las consecuencias de nuestros pecados.
Pero la palabra enseña de que todas estas consecuencias que el mundo sufre a causa de nuestra mala manera de vivir, dice que tendrá un fin, y tendrá un fin con la destrucción de todos los inicuos, de todos los pecadores, tendrá un fin incluso con la destrucción de la tierra a causa de los pecados que nosotros cometimos ante nuestro Dios y que maldijeron este planeta tan hermoso que en un principio Dios creó para nosotros. Cuando nosotros nos vamos al profeta Isaías y leemos en el capítulo 24, en el versículo 5, mire lo que dice, mire qué interesante la profecía que narra el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 5, y dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, es decir, quebrantaron todas las leyes, quebrantaron el pacto sempiterno, es decir, Dios allá con Abraham quiso dar una salida, mas aún así los hombres nos hemos seguido rebelando contra Dios y hemos seguido maldiciendo la tierra. Versículo 6 del capítulo 24 de Isaías: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Mire qué interesante lo que hace más de 2500 años, no recuerdo muy bien, el profeta Isaías profetiza acerca de esta tierra actual, de la cual nosotros habitamos, la cual está llena de pecado, y por la causa de este pecado la tierra ha sido maldita. Tal así que nosotros vemos tantas situaciones alrededor del mundo que muchas personas están asustadas, más aún nosotros, los hijos de Dios, sabemos que estas cosas iban a suceder, y lo más hermoso de todo es que nuestro Dios ha preparado una morada celestial llamada la Nueva Jerusalén para todos los que se aferren en las benditas promesas de nuestro Dios, las cuales las puede usted encontrar en la hermosa palabra de nuestro Dios. Allí, así que, ¿cómo no animarle a leer la palabra de Dios? ¿Cómo no animarle a que usted vaya a los momentos, acuda al Señor, que se aparte, que tenga momentos con Dios donde le pida sabiduría para saber qué hacer en estos momentos de dificultad? Y es que la Biblia nos enseña que hay muchas razones por las cuales es necesario que este mundo sea destruido, porque es un mundo lleno de maldad. Dios ha creado una morada preciosa llamada la Nueva Jerusalén, que será conforme a su perfecta majestad, como ya se lo dije, a su perfecta gloria. Es un lugar donde Él ha preparado para compartir con sus hijos, los que creyeren en las promesas de nuestro Dios de todas las edades. Entonces, esa es la razón por la cual este mundo debe ser destruido, porque nuestros pecados maldijeron la tierra, y a causa de ello este mundo ya no da más. Nosotros lo hemos arruinado, nosotros lo hemos dañado por completo, razón por la cual Dios ya sabía que esto iba a pasar en su omnisciencia y en su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Él ya había estipulado de que habría un lugar precioso, el cual Él prepararía para nosotros sus hijos, los que nos aferremos a las hermosas promesas de nuestro Dios. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más dice la Biblia? Pues la tercera pregunta. La tercera pregunta que podemos hacernos al estudiar este tema, este tema es extenso, hermano. Este tema es un tema muy hermoso, interesante, que indudablemente no se puede desarrollar en tan solo 40, 45 minutos. Sin embargo, suplicamos al Espíritu Santo que Él pueda bendecirnos con sus promesas, y que lo que Él considere necesario, nosotros lo aprendamos para que podamos llevarlo a la práctica. Porque déjeme recordarle, a usted en el cielo no se le va a reclamar, ¿verdad? ¿Por qué no entendió toda la Biblia? Sino al contrario, ¿por qué no practicamos lo poco que entendimos? De eso se va a tratar, y de eso se trata esta vida, que lo poco que hemos aprendido en el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tratemos de practicarlo para honra y gloria de su nombre. Entonces, ¿cómo será la Nueva Jerusalén? Hace un momento yo le decía que si usted desea encontrar a detalle cómo será este lugar tan glorioso llamado la Nueva Jerusalén, todos los detalles o características usted los puede encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, desde el versículo 9 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 5. Es decir, nuestro Dios, a pesar de todas las profecías que hay en la Biblia y todo eso, en Apocalipsis precisamente ha destinado 24 versículos que nos dan luz de cómo será este lugar tan maravilloso. Tanto así, que más adelante yo le iba a mencionar todo esto, tanto así que el apóstol Juan, como obviamente nosotros estamos acostumbrados a ver muchas cosas hermosas incluso en esta tierra, pero en la Nueva Jerusalén habrán cosas tan bellas que de una forma humana es tan difícil explicarlo, hermano. De verdad que nosotros, incluso la palabra enseña que cuando estemos allá con el Señor,
nos vamos a asombrar de todas las maravillas que Dios seguirá haciendo, que Dios seguirá enseñando a todos los que gocen con Él de la eternidad, todos los que gocemos con Él de la eternidad. Entonces, un tema tan complejo como la Nueva Jerusalén, pues definitivamente, quizás, indudablemente, lo digo así, allá en el cielo nosotros vamos a poder comprender qué tan hermoso es el lugar que Dios ha preparado a todos que le creen, a todos los que le aman, a todos sus hijos. Entonces, en Apocalipsis 21, versículo 9 al 22:5, nosotros encontramos a detalle cuáles son las características que tendrán esta ciudad tan hermosa. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en esos versículos? Pues bueno, no los vamos a leer porque son muchos y no nos alcanzaría el tiempo en ese momento. Allí nosotros encontramos las dimensiones de la ciudad y da a entender que tendrá una capacidad tan grande para que vivamos todas las personas que hemos creído en Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta los últimos que crean en la tribulación, o incluso los que no se dejen engañar, perdón, al final en el reinado milenial, porque hay algunas personas que dicen que Satanás todavía los va a engañar, en el reinado milenial, pero el punto es que será un lugar tan grande que en la Biblia aparece a detalle cuáles serán las medidas, que será suficiente para que todos los creyentes de todas las edades podamos morar eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, sabemos que el libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, y aún así cuando habla de medidas, hoy en día, las medidas más fáciles de comprender son los metros, las yardas, los kilómetros, etcétera, los centímetros, etcétera, etcétera. Pero en Apocalipsis, particularmente cuando habla de medidas acerca de esta ciudad, de esta nueva ciudad, las medidas las expresa en codos. Entonces nos es un poco complejo entender cuánto sería en codos, ¿verdad? Más aún así, hemos tratado de buscar ahí las medidas aproximadas, de las cuales yo se las voy a mencionar. Lo que me llama la atención es que cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 21, desde el versículo 9, lo que me es interesante es que estas medidas son múltiplos de 12. Ahora bien, ¿por qué yo le digo o resalto esto? Porque el 12 es un número representativo, nada más simbólico para el pueblo de Dios. Si usted recordará, dice la Biblia que hubieron 12 tribus en Israel. También usted recordará cuando leemos ahí en el Nuevo Testamento que hubieron 12 apóstoles, los cuales dieron comienzo a la iglesia la cual sigue vigente hasta este momento. La iglesia sigue vigente hasta este momento y nos iremos en el rapto de la iglesia. Ahora bien, cuando leemos más adelante en los versículos, nos damos cuenta que dice que el muro será tan grueso, así lo digo de esta manera, que dice que va a medir 144 codos. Dice que ese va a ser el espesor del muro. Aproximadamente, si no me equivoco, las dimensiones serán de 64 metros. Ese será el espesor de este muro, de los muros de la Nueva Jerusalén. Dice que los muros están compuestos por 12 capas. Todas estas descripciones nosotros las encontramos en Apocalipsis, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, versículo 5. Dice que esta ciudad tendrá 12 puertas y dice que la altura, la longitud y la anchura de cada lado de esta ciudad, que por cierto la aclaro, la Biblia enseña de que la Nueva Jerusalén dice que será un cubo perfecto, es decir, un cuadrado, un cubo perfecto. Y dice que tanto la altura, la longitud, la anchura de cada lado de esta ciudad maravillosa llamada la Nueva Jerusalén, dice que medirán cada lado 12,000 estadios. Que para darle una idea, dice que cada lado va a medir tanto de alto como de ancho o de largo. Dice que va a medir 2,200 kilómetros aproximadamente. Ese será el cálculo o las dimensiones aproximadas de cada lado que da la Biblia acerca de este cubo perfecto, el cual será la ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. ¿Qué más le puedo decir que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Pues bueno, su forma dice la palabra que será similar, y esto es un simbolismo, al lugar santísimo del templo que nosotros encontramos descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Usted lo puede leer más adelante en su casita. En primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Es decir, tantos detalles ha dejado descritos nuestro Dios acerca de esta nueva ciudad que dice que será tan hermosa como una esposa ataviada para su marido. Y eso nosotros lo encontramos en el capítulo 21, versículo 2. Dice que será el lugar donde mora Dios
con los hombres, es decir, pero se refiere a todos los creyentes de todas las edades. Capítulo 21, versículo 3, dice que será un lugar de tamaño inmenso. Capítulo 21, versículo 16, tanto así que cabremos en ella los creyentes de todas las edades. ¿Qué más? Dice que tiene un fundamento de piedras preciosas, hermano. No hay forma que yo le pueda explicar, pero allí se describen a cabalidad cómo serán las piedras preciosas. Pero hermano, ¿cómo poder hacerlo? Lo hermoso de todo esto es que nosotros sepamos y estemos conscientes en nuestra fe de que nosotros un día vamos a gozar de esa preciosa bendición de la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Bueno, dice que son 12 puertas, tres perlas, bueno, son 12 puertas, las cuales están 3 a cada lado, y cada puerta dice que está compuesta por una perla, la cual siempre estará abierta. Solo nosotros lo encontramos en Apocalipsis 21, del 21 al 25. ¿Qué más? Dice que son edificaciones con calles de oro. También lo encontramos en el capítulo 21, versículos del 18 al 21. Dice que esto es hermoso, hermano. También dice que será iluminada con la gloria de Dios. Es decir, que ya no habrá sol, ya no habrá luna. Dice que será iluminada con la gloria de Dios, es decir, que la gloria de Dios es la que va a resplandecer a todos nosotros los creyentes. Imagínense qué hermoso. Dice que habrá un río de cristal, capítulo 22, versículo 1. Dice que Dios mismo es el templo, es decir, Él será el centro de la adoración. Ya no habrá templo porque Él será el templo. Su gloria será manifestada en todo ese bello lugar. Dice que sus habitantes serán la iglesia, Israel y los gentiles. Nosotros los gentiles que hemos sido salvados y comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Que habrá provisión abundante y directa para nosotros los que moremos en la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la Biblia da muchos detalles referentes a cómo será este lugar tan maravilloso. Y para ir terminando, también vamos a responder una última pregunta que nos atañe esta noche acerca de la Nueva Jerusalén, y es que, ¿qué cosas no habrán en la Nueva Jerusalén? Como yo le dije, la ciudad también es notable que cuando nosotros leemos estos pasajes nos damos cuenta que la forma en la cual el apóstol Juan trata de explicar esta hermosa ciudad, dice que él, como no encuentra palabras humanas, lo que él trata de hacer es decir, miren, estas cosas que hay en la tierra no van a haber en la Nueva Jerusalén, sino que será algo totalmente diferente. Es decir, es muy difícil describirlo con palabras humanas, y la forma más fácil que él encontró es decir, bueno, en la Nueva Jerusalén no habrán cosas que hoy nosotros podemos ver en esta tierra. Como por ejemplo, dice que no habrá mar, dice que no habrá muerte, dice que no habrá clamor, dice que no habrá sol, dice que no habrá inmundicia, dice que no habrá maldición, dice que no habrá llanto, dice que no habrá dolor, dice que no habrá templo, dice que no habrá luna, no habrá mentira, no habrá noche, etcétera. Muchas cosas negativas que nosotros hoy dolemos en esta tierra, no las habrán en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque la gloria de nuestro Dios será tan grande que bastará para que nosotros seamos felices por los siglos de los siglos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cosas inefables, como decía el apóstol Pablo, de que cosas que ojo no ha visto. Imagínense, de verdad que será un lugar tan maravilloso, el cual Dios ha preparado para nosotros, que lo que nosotros debemos hacer es aferrarnos a sus promesas, amados hermanos. Como ya les dije, ¿quiénes van a estar ahí? Todos los que nos arrepintamos y vengamos humillados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este lugar tiene muchas maldiciones, esta tierra tiene mucha maldad, y a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados, ha sido destruida, ha sido desolada, ha sufrido tantas cosas que han sido a causa de nuestros pecados, y es necesario que todo esto sea eliminado, porque todo esto dice que ha sido corrompido a causa de nuestra mala manera de proceder. Entonces, la palabra de nuestro Dios en toda la Biblia enseña de que Él ha preparado un lugar tan especial para todos aquellos que creen, llamado Nueva Jerusalén, que de verdad que no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá inmundicia, no habrá maldición, no habrá llanto. Es decir, nada negativo, nada que nos afecte habrá en ese lugar. Todo lo contrario, habrá felicidad, porque gozaremos de la preciosa presencia de nuestro Señor Jesucristo por los siglos
de los siglos. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, le damos gracias por esas promesas tan bellas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Glorificamos su nombre porque sabemos que usted es un Dios hermoso. Usted es un Dios que nos llena de vida, nos llena de virtud. Al nosotros acudir a su palabra, nos bendice tanto nuestro corazón y nuestro espíritu